Bendiciones, familia, iglesia, diseños de vida. Enviamos también un caluroso saludo a toda nuestra gran audiencia que se conecta en este momento, hermanos y amigos desde diferentes partes. Es un gran gozo y es una gran alegría llegar a cada uno de ustedes nuevamente con el mensaje del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Preparemos por favor nuestra mente y todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que la palabra que hoy el Señor nos quiere entregar sea de gran edificación, fortalezca nuestro espíritu y anime nuestro ser para seguir amando a Dios por sobre todas las cosas y tratando de hacer su voluntad con la ayuda del Espíritu Santo. Preparémonos porque hoy vamos a desarrollar una temática bien interesante porque tiene que ver con los mensajeros de Dios y estaremos hablando con base a un pasaje de uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. El profeta Amós. Es un libro que casi no es muy común, no lo leemos muy a menudo, pero que en realidad encierra una riqueza impresionante, impactante para nosotros, la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias por este bello momento. Es para mí un honor y una bella oportunidad disponerme como puente tuyo, como esa herramienta que vas a usar en este momento para llevar tu palabra, llevar tu mensaje a toda persona que se dispone a conectarse con esta transmisión. Señor, permite por favor que a través de mi vida fluya con libertad tu bendita palabra. Señor, someto a ti mis pensamientos, someto a ti, oh Dios, mis emociones, las rindo, Señor, a tu señorío y deseo de todo corazón ser un instrumento dócil en tus manos para que tu bendita palabra corra y sea glorificada en todos los oyentes. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Mensajeros de Dios. Y quiero que por favor coloquemos la base bíblica para todo lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, porque un mensaje del evangelio tiene sentido y tiene autoridad cuando se basa en las sagradas escrituras. Amós capítulo 7, versículos 10 al 17, y quiero hacer lectura en la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene su Biblia, por favor, búsquela ahí, por favor, Amós capítulo 7, versículos 10 al 17, y siga con atención la lectura. Dice la bendita palabra del Señor: Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está tramando una conspiración contra usted aquí mismo, en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo: pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós: vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel. Este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Amós contestó: no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices: no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor: tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán. Tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad, el pueblo de Israel irá cautivo al destierro, lejos de su patria. Qué palabra profética pero tan impactante, de grueso calibre, para el pobre Amasías y para toda la nación del norte, la nación de Israel. Quiero comenzar comentándote, mi amado hermano y amigo, que hay etapas, sí, hay etapas en nuestras vidas donde lamentablemente tengo que decirte que las bendiciones nos distraen de la fuente misma de nuestra bendición. Pareciera que fuera una ironía, pero así es. Hay momentos donde las bendiciones nos distraen a tal punto que se convierten en el peor distractor para la bendición del Señor. Entonces, es ahí donde Dios tiene que enviar sus mensajeros
Mensajeros que de pronto a nuestro parecer pueden ser humildes, nos pueden parecer muy poco apropiados para que nos confronten en medio de nuestra comodidad, en medio de nuestro confort, que es el que se ha encargado de convertirnos en personas insensibles, apáticas a la voluntad del Señor. Y tal fue el caso del pueblo de Israel, que en tiempos del profeta Amós, esta era una nación buscadora, no de Dios, sino buscadora de cosas equivocadas. La nación de Israel, en el tiempo que fue enviado el profeta Amós a profetizar allí, estaban disfrutando de una aparente prosperidad y de una aparente seguridad nacional. Ellos se habían enfocado en buscar la comida exquisita, se habían enfocado en los muebles finos, en los hogares opulentos. Las bendiciones se habían convertido en el peor distractor para buscar a Dios de todo corazón. Ahora, en este contexto, usted puede leer en estos días todo el libro de Amós y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. En este contexto, Dios envía a su mensajero Amós, un pastor de ovejas, un recolector de higos de Tecoa, una de las ciudades humildes y sencillas allí del sur, en Judá. Y lo llama para llevar, para entregar un mensaje al reino del norte. Él vivía en Tecoa, que era al sur, en Judá, pero Dios lo envía para ir a profetizar al norte. Y iba a profetizar sobre la futura destrucción del reino y también de Jeroboam, su rey. Pero aparece entonces nada más ni nada menos que un personaje influyente en la política del reino del norte a través de la religión, que es el sacerdote Amasías. Y entonces se ve amenazado, el sacerdote Amasías se ve amenazado por el mensaje que está entregando o que está aportando el profeta Amós, y le da una orden. Le dice que se devuelva para su tierra a profetizar allá en su tierra, al sur, y que comiera allá su pan. Pero escúchame bien, Amós, como buen mensajero del Señor, que es lo que tenemos que ser, buenos mensajeros, fieles al mensaje, no se intimidó frente a Amasías. Todo lo contrario, ¿sabe qué hizo Amós? Se apoyó en el llamado de Dios. Se revistió de la fortaleza porque entendió que él no estaba hablando por su propia cuenta, sino que había sido enviado de parte de Dios con un mensaje contundente. Y entonces le profetizó no solamente a la nación del norte, que sería llevada cautiva, sino que también le profetizó un desastre para el mismo Amasías y para su familia, para su esposa, para sus hijos y para sus hijas, y para sus bienes también. Ahora te voy a decir algo importante, que quiero que lo tengas presente en el contexto de lo que estamos hablando de los mensajeros de Dios en esta noche. Si Dios tiene que quitar algunas de sus bendiciones en nosotros, porque estas, es decir, porque las bendiciones nos están provocando un adormecimiento espiritual o nos están distrayendo de lo que realmente importa, pues entonces Dios lo hará sin importar el costo por amor a nosotros. ¿Por qué? Porque para Dios lo más importante y con lo que está sumamente comprometido con nosotros es precisamente con nuestra relación. A Dios lo que más le importa es que cuidemos nuestra relación con Él, y Él quiere también cuidar nuestra relación o su relación con nosotros. Por eso me parece que independientemente cómo nos caiga el mensaje, si proviene de Dios, es un valioso mensaje. Y los mensajeros de Dios son indispensables para nuestro direccionamiento espiritual. Es terrible cuando escasea la palabra de Dios ante una nación. Es sumamente difícil, es sumamente deplorable que en medio del pecado, que en medio de tantas cosas perversas que se levantan, no haya una voz de parte de Dios a través de sus mensajeros. Así que tengamos presente lo indispensables que son los mensajeros de Dios, y especialmente cuando somos conscientes que nos estamos dejando distraer por alguna circunstancia,
de la voluntad del Señor. Por eso permítame, por favor, en los próximos minutos compartir contigo 3 principios importantes que están relacionados con los mensajeros de Dios. 3 principios importantísimos. Y el primero es que los mensajeros de Dios son muy, pero muy necesarios para la tarea divina. No olvide esto, por favor. Los mensajeros son muy necesarios para la tarea divina. Y no necesariamente los mensajeros de Dios tienen que ser muy, pero muy educados. Pero sí se requieren que sean muy dedicados a la misión encomendada por Dios mismo. Una cosa es ser muy educado y otra cosa es ser bien dedicado a la tarea encomendada. Es más relevante la integridad, es más relevante la fidelidad al mensaje encomendado que hasta la misma preparación teológica o académica, que en muchas ocasiones, tengo que decirlo con vergüenza, ha servido para generar mayor confusión y hasta para desarrollar orgullo personal. Y no me malentienda, por favor, tú que me estás oyendo. No es que esté en contra del estudio teológico, no es que esté en contra de los seminarios que promueven la preparación académica teológica. No, yo no estoy en contra de ello. Es más, yo soy egresado de uno de estos seminarios. Pero lo que sí resalto en este punto es que como Amós necesitamos basar nuestra función ministerial es en el llamado recibido y no de pronto en un título obtenido. Porque a veces pareciera que le damos más valor al título que obtenemos por lo que estudiamos que a la fidelidad al llamado que hemos recibido. Amós, capítulo 7, versículos 14 y 15, en palabras del mismo profeta dice lo siguiente: Amós contestó: no soy profeta profesional ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. En otras palabras, le está diciendo Amós al sacerdote Amasías: mira, yo no vivo de este oficio de profetizar. Yo soy pastor de ovejas y recolector de higos sicómoros, allá en un pueblito que se llama Tecoa, humilde. Y el Señor detrás de la majada me llamó y me dio un mensaje y me dijo: vaya al norte y profetice a Israel esta palabra. Y eso fue lo que vine. Y por eso él dice en el versículo 15: sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Mis amados hermanos, necesitamos mensajeros de Dios que verdaderamente hayan recibido el llamado de Dios para anunciar su palabra. Hoy abundan muchas personas que están hablando de la Biblia, que están hablando mensajes cristianos, pero lo están haciendo desde la motivación de un coaching, desde la motivación de una conferencia, desde la motivación de pronto de cuánto me pagan y voy y les doy cierta charla sobre cierto tema. Una cosa es ser conferencista, otra cosa es ser coaching, pero otra cosa muy diferente es ser un mensajero de Dios, un mensajero de la bendita palabra y del mensaje recibido y portado de parte de Dios para el pueblo. Por eso es que son muy necesarios en este tiempo los mensajeros de Dios para la tarea divina. No confundamos, por favor, este privilegio de ser portadores del mensaje del Señor. Lo segundo que puedo entender con respecto a los mensajeros de Dios es que Dios los envía para advertir antes que de juzgar. Dios envía a sus mensajeros primeramente para dar un mensaje de advertencia. Si después de tantas advertencias el pueblo o la persona no presta atención al mensaje, pues entonces aténgase al juicio. Pero Dios no halla placer en la crueldad como muchos piensan. Dios no toma a nadie por sorpresa. No, primeramente le advierte, le envía a sus mensajeros, le envía sus mensajes de muchas maneras para que prestemos atención. Él primero advierte y lo hace de diferentes maneras. Así que necesitamos ser entendidos en este principio, porque es un principio que se muestra ampliamente en la Biblia, especialmente en el trato de Dios con su pueblo Israel. Lea los libros del Antiguo Testamento y se va a dar cuenta cómo Dios
utilizó muchos métodos, muchas pedagogías para poder confrontar a su pueblo con el pecado, con los distractores con los cuales se estaba alejando de la voluntad de Dios y de la ley de Él. Y sin embargo, a pesar de tantas advertencias, de tantos mensajes que el Señor primeramente envió para que el pueblo recapacitara, para que el pueblo volviera en sí, no lo hizo. Y entonces, ¿qué sucedió? Tuvo que manifestarse el juicio. Mis hermanos, el trabajo principal de un mensajero es advertir sobre lo que está próximo a suceder si no se toman medidas. Sin embargo, la paciencia de Dios tiene límite. Si no hay arrepentimiento a la advertencia o frente a la advertencia, entonces ella misma, la advertencia, se va a encargar de abrir la puerta al juicio divino. Y cuando viene el juicio de Dios, la cosa se pone bien pesada. Isaías capítulo 13, versículo 11 dice: yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Tengamos bien presente esta verdad bíblica. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Vivimos actualmente en un mundo donde pensamos que los que hacen maldad se están saliendo con la suya, que los que más mal se están portando pareciera que se librasen de caer en la justicia, se librasen de tener que pagar las penas o las consecuencias por sus malos actos. Pero no nos preocupemos, porque estoy convencido que Dios ha estado enviándole a esa gente perversa, a esa gente corrupta, Dios ha estado enviándoles mensajes de una u otra manera, y ha estado enviándoles mensajeros de una u otra manera, para que primeramente sean advertidos. Y como no están prestando atención ni al mensaje de Dios ni a sus mensajeros, el día que menos lo imaginen, caerá sobre ellos el juicio de Dios, y entonces no tendrán excusa delante del Señor. Es más, cuando sientan el juicio de Dios sobre sus vidas, es cuando van a comprender que Dios les había advertido con antelación de muchas maneras y les había enviado mensajeros de parte de Él. Y en tercer lugar, es un privilegio enorme recibir el mensaje de Dios. Esto sí que hay que valorarlo, iglesia. Recibir el mensaje de Dios es un privilegio. Cuando usted siente que Dios le está hablando a través de un predicador, a través de una lectura que usted está haciendo en la Biblia, a través de la lectura de un buen libro que habla de las cosas de Dios, a través de una persona que de pronto Dios usa para darle un buen consejo y usted es confrontado en su conducta y siente que Dios le está hablando, valore eso, por favor. Sea agradecido y dígale: Señor, gracias, porque es una manera de demostrarme que me amas. Es una manera de demostrarme que no quiere que me condene, que no quiere que me desvíe del camino correcto. Gracias por esos mensajeros, gracias por ese mensaje que me envías para poder orientar o redireccionar mis pasos por la senda correcta. Escúchame bien lo que te voy a decir. No logramos imaginar los efectos de una hambruna, pero debe ser algo indecible para quienes la han experimentado en carne propia, vivir hambruna. Gracias a Dios, hasta ahora nosotros aquí no hemos experimentado eso, y esperemos que nunca tengamos que experimentar lo que es literalmente una hambruna. De igual manera es terrible, sumamente terrible, cuando hay hambruna espiritual. Cuando los gobiernos abiertamente toman la decisión de prohibir la predicación del evangelio, que es el maná que Dios envía para alimentar a las personas, para alimentar a su pueblo. Créanme que es un enorme privilegio saber que aún circula entre nosotros el hermoso ejemplar de la Biblia. Poder tener en tus manos en este momento una Biblia. Poder tú sacar un tiempo en el que tú quieras durante el día y apartar ese momento para leer las Santas Escrituras. Es un enorme privilegio. Privilegio que en estos momentos hay muchas partes en el planeta que las personas no lo pueden hacer, por lo menos de manera abierta, con libertad. Hoy día, en nuestro entorno,
todavía tenemos el privilegio de tener ejemplares de la Biblia de muchas maneras, en muchas versiones, en muchas presentaciones. Pero más aún, iglesia, saber que Dios sigue levantando en este tiempo sus mensajeros para proclamar su verdad en medio de este mundo, que cada día pone oídos sordos a la verdad y se la pasa yendo tras sus propias verdades, tras sus propias filosofías. Es un privilegio saber que todavía el Señor está levantando ministros suyos, está levantando todavía hombres y mujeres con la comisión de llevar el bendito evangelio. Todavía hay heraldos, proclamadores del mensaje de Dios en esta tierra, y es un enorme privilegio poder escucharlos. Que usted pueda en este tiempo entrar a internet y escuchar a muchísimas personas predicando el bendito evangelio, y me refiero sobre todo a los que predican verdaderamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No que predican ni para lucro, ni que predican de pronto para generar contienda o para generar confusión, sino que verdaderamente su propósito es, por el llamado que han recibido, utilizar los medios de comunicación, las herramientas como las redes sociales, los diferentes canales, para poder predicar el bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es el mensaje que necesita recibir la humanidad, que todavía está a tiempo de que se vuelva a Dios, para que Dios tenga misericordia. No demos por sentado este privilegio, iglesia, solo porque entre nosotros es normal, porque en nosotros es común ver que podemos todavía predicar la palabra y nadie nos dice nada. Ya se están empezando a notar visos de que empiezan a haber censuras cuando se empieza a predicar la palabra de Dios sobre ciertos temas donde no podemos callarnos, donde tenemos que abrir abiertamente, escuetamente las escrituras y decir: esto se llama pecado, esto no es lo que Dios quiere, no le agrada a Dios. Y entonces empieza a haber censura. Pero por ahora todavía tenemos este privilegio, y por favor no lo demos por sentado, valorémoslo, agradezcámosle a Dios, oremos al Señor para que Él siga permitiendo, hasta el tiempo que sea máximamente posible, podamos seguir predicando el evangelio a través de las plataformas virtuales, a través de las diferentes herramientas que la misma tecnología nos ha entregado para este tiempo. Recordemos que en este momento hay lugares en este planeta donde hablar del mensaje de Dios puede ser penado con cárcel o hasta con la misma pena de muerte, con la misma pena capital. Damos gracias a Dios por sus mensajeros. Y es que, como en el tiempo de Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, el Señor envió por adelantado su mensajero, Juan el Bautista, la voz en el desierto. Ahora nosotros seguimos siendo esas voces que Dios tiene y que quiere levantar en este tiempo para predicarle a todo este desierto en el que se encuentra la humanidad. Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrán, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así que Cristo, sí, nuestro Señor Jesucristo es el mensajero de Dios por excelencia. Pero Él, el mensajero de Dios por excelencia, nos ha comisionado a nosotros para ser suyos y también para aportar su mensaje a esta generación que nos correspondió vivir para llevarles la palabra. Si Dios te está llamando, mi amado hermano, a ser un Amós, pues de parte de Dios te digo, habla el mensaje que Dios te ha dado. No te quedes callado. Habla el mensaje que Dios te ha entregado de manera sensible, de manera constante, pero también de manera dedicada, honrando a tu Señor. Habla el mensaje con fidelidad. Háblalo no para generar solo contienda o para llevar la contraria o para de pronto aparecer como muy importante y novedoso a lo que está diciendo. No,
Habla, por favor, el mensaje que Dios te ha entregado con constancia, con sensibilidad y también con dedicación, honrando a tu Señor. No permitas que nadie te intimide, que ningún amasías te desanime porque te menosprecia o porque no quiere tan solo recibir tu mensaje. No permitas eso. Es muy emocionante ver en este tiempo cómo Dios sigue levantando muchos Amós, es decir, personas sencillas como tú, como yo, que el Señor las está levantando para dar a conocer el mensaje más importante para la humanidad, el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, mi amigo, si todavía no eres mensajero de Dios, ¿sabe qué significa entonces esto? Significa que eres a quien Dios te está enviando este mensaje. Recibe este mensaje en esta hora para que te arrepientas. Recibe el mensaje de Dios a través de este mensajero para que cambies tu manera de vivir y para que puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Te invito para que recibas en tu corazón a Jesucristo como tu único o como tu suficiente Salvador, como tu suficiente Señor. Te invito para que te conviertas por fe a Jesucristo, para que Él pueda también entonces, al venir a habitar en tu ser, convertirte a ti en su mensajero, un mensajero de Dios para esta generación. Así que este es el llamado que Dios te hace a ti, mi amigo, a través de esta palabra. Oremos a Dios e invoquemos su presencia. Padre bendito y Dios eterno, gracias por tu palabra que podemos recibir en esta hora. Permítenos, oh Dios, valorar el mensaje tuyo y a los que tú envías con tu mensaje. Gracias porque aún en medio de este tiempo desafiante, en medio de este tiempo, Señor, donde hay tantos mensajes, nos das el privilegio de poder tener un mensaje, portar un mensaje de parte tuya y llevarlo a los diferentes lugares a donde tú nos envías. Así como enviaste de Tecoa de Judá a Amós para ir a dar este mensaje al norte, a Israel, así también, Señor, nosotros nos disponemos para que el mensaje que nos estás dando, el mensaje del Evangelio, lo podamos, Señor, también entregar a diferentes lugares donde vayamos, a donde tú nos permitas, Señor, predicar el bendito mensaje. Mi amado Dios, yo bendigo a los hermanos que están en estos momentos recibiendo esta palabra y oro para que los conviertas en esos mensajeros de tu bendita palabra, que no se queden callados, que sean mensajeros de Dios para su propia familia, mensajeros de Dios para sus compañeros de trabajo, mensajeros de Dios para el vecindario donde ellos viven, mensajeros de Dios en el ambiente estudiantil donde ellos están capacitándose y recibiendo formación profesional. Señor, capacítalos para que puedan cumplir con esa tarea. Pero también oro por los amigos que en este momento todavía no han recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Pido de todo corazón para que ellos puedan tener la sensibilidad y reconocer cuánto necesitan rendir y doblegar su vida y su alma al señorío de Cristo, y que al recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador, ellos puedan también terminar siendo convertidos en poderosos mensajeros de Dios para seguir dando testimonio a otros, así como alguien le dio testimonio a sus vidas. Bendigo tu nombre y te agradezco por la palabra que nos has entregado, y te pido por favor que nos ayudes a seguir perseverando y a seguir siendo fieles a este precioso llamado de poder ser portadores del mensaje de Dios. Gracias Señor por escogernos como mensajeros tuyos y danos a través del Espíritu Santo la capacidad y la facultad para poder honrar tu precioso nombre con este llamado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo para todos mis amados hermanos. Dios me les continúe bendiciendo. Y bueno, nos encontraremos en nuestra próxima transmisión para seguir recibiendo un mensaje de edificación y de inspiración para nuestra vida espiritual. Bendiciones.